El esposo por correspondencia llegó ataviado en ropas gastadas. Los vecinos se burlaron y lo juzgaron como inservible. Pero la viuda percibió algo que los demás no pudieron ver. Y cuando se unió en matrimonio con él, toda la comunidad comprendió el auténtico valor de un hombre honorable. Antes de seguir, dinos desde qué lugar nos acompañas. La ventisca de marzo golpeaba las ondulantes colinas de Montana, con una intensidad que parecía deliberada, como si la propia tierra intentara expulsar a Eleanor Tate de su propiedad. Se mantuvo erguida contra la gélida ráfaga, ajustándose el chal de lana sobre los hombros, mientras vigilaba las ovejas dispersas por el pastizal empapado. Cada animal simbolizaba dinero que no podía desperdiciar, sustento que dependía exclusivamente de sus manos agrietadas y su determinación inquebrantable. 35 años habían marcado su semblante, pero no habían conseguido extinguir el brillo en sus ojos esmeralda. 3 inviernos habían transcurrido desde el entierro de Thomas, y cada primavera traía nuevos retos que parecían destinados a recordarle que una mujer no debería administrar una explotación ganadera. Los banqueros de Helena la observaban con una combinación de compasión y frustración cuando llegaba puntualmente con sus pagos. Los comerciantes del pueblo murmuraban a sus espaldas sobre la terca viuda, que rechazaba aceptar su realidad. Pero Eleanor entendía la realidad mejor que cualquiera. La realidad significaba despertar antes del alba para inspeccionar las vallas dañadas por el viento. Era enfrentarse a carneros obstinados durante la época de apareamiento, remendar su ropa cuando se rasgaba en el alambre de púas y contabilizar cada moneda hasta que los dedos dolían. La realidad era la soledad que la devoraba durante las extensas noches invernales, cuando el silencio de la casa se tornaba tan denso que casi podía sentirlo oprimiendo su pecho. El ruido de cascos sobre tierra húmeda interrumpió sus reflexiones. Abigail Tate, su cuñada, se aproximaba en su destartalada carreta, su cara redonda, enmarcada por canas rebeldes que escapaban de su cofia. A sus 42 años, Abigail llevaba en su rostro las marcas de una vida intensa. Había criado a 5 hijos y despedido a 2 de ellos demasiado pronto, experiencias que habían dejado surcos de sabiduría y preocupación alrededor de sus ojos compasivos. «¡Eleanor!», exclamó Abigail, mientras frenaba la carreta junto al corral, su voz luchando contra el viento. «He venido tan pronto como he podido. ¿Estás completamente segura de esto?». Eleanor notó el calor subiendo a sus mejillas, sin poder discernir si era por el frío cortante o por la vergüenza. La misiva que había enviado a Abigail la noche anterior había sido clara y directa. Había tomado la decisión de buscar un esposo por correspondencia, un acuerdo meramente pragmático. Se lo había repetido a sí misma mientras redactaba el anuncio destinado al periódico de Denver. No buscaba amor ni compañía, sino supervivencia pura. «No me queda otra alternativa», respondió Eleanor, ayudando a su cuñada a descender de la carreta. «Jonas Fielding volvió a merodear por aquí ayer. Ha reducido su oferta a otros $50. Los labios de Abigail se tensaron en una fina línea. Jonas Fielding era como una sombra amenazante sobre el valle, expandiendo incesantemente sus tierras ganaderas y observando la propiedad de Eleanor como un ave carroñera aguardando a su presa debilitada. Su última visita había sido especialmente desagradable, con amenazas apenas disimuladas sobre el destino de las mujeres que resultaban demasiado problemáticas para la comunidad. «Ese hombre es una serpiente venenosa», susurró Abigail mientras se dirigían hacia la casa. «Pero Eleanor, querida, un desconocido. Alguien que ni siquiera has visto». Eleanor empujó la puerta de madera que Thomas había tallado con esmero, recordando cómo había insistido en añadir detalles ornamentales, incluso cuando apenas tenían para comprar clavos. La cocina las recibió con el aroma residual del pan del día anterior y el humo de la leña. Era un espacio austero pero impecable, con una mesa de pino desgastada y 2 sillas que habían conocido tiempos mejores. «Siéntate», indicó Eleanor señalando una de las sillas mientras colocaba la tetera sobre el fuego. «Te lo explicaré todo». Abigail se acomodó sin apartar sus ojos escrutadores del rostro de Eleanor. «Has estado reflexionando sobre esto durante mucho tiempo»,
No es así durante meses. Eleanor giró para mirar directamente a su cuñada cruzando los brazos sobre su pecho. Willie hace todo lo que puede, pero sigue siendo solo un muchacho. Necesito a alguien con la fortaleza suficiente para manejar los carneros durante la época de apareamiento. Alguien capaz de reparar los cercados cuando las tormentas los destrozan. Alguien que pueda protegerte de Jonas, concluyó Abby con voz suave. Eleanor asintió sintiendo cómo la tensión en sus hombros disminuía levemente al reconocer por fin toda la verdad. No puedo manejarlo por mi cuenta, Abby. He estado aparentando que sí, pero cada día se vuelve más complicado. Si no actúo pronto, perderé todo lo que Thomas y yo construimos juntos. El silbido de la tetera comenzó a sonar proporcionando un melancólico acompañamiento musical a su conversación. Eleanor preparó el té con movimientos metódicos encontrando paz en ese ritual cotidiano. Había descubierto que los pequeños rituales domésticos podían servirle de ancla cuando todo lo demás parecía desmoronarse. ¿Qué clase de hombre tienes en mente?, preguntó Abby recibiendo la taza humeante con gratitud. Eleanor tenía preparada esta respuesta. Alguien robusto. Quizás un vaquero con experiencia o un ranchero que haya perdido sus tierras. Alguien que comprenda el valor del trabajo duro y no albergue fantasías románticas y reales. Y si resulta ser despiadado o holgazán bueno, lo despediré sin más, afirmó Eleanor con más seguridad de la que realmente sentía. Será un periodo de prueba. Si no funciona, si no puede realizar el trabajo, o si causa problemas, tendrá que marcharse. Abby bebió su té pausadamente, examinando el rostro de Eleanor con la intensidad de quien ha experimentado el dolor y comprende las decisiones desesperadas que a veces lo acompañan. Tu hermano se habría opuesto a esto, comentó finalmente. Thomas está muerto, respondió Eleanor, las palabras surgiendo más ásperas de lo que pretendía. Y si estuviera vivo no me vería obligada a buscar un esposo desconocido. El silencio se apoderó del ambiente, solo interrumpido por el aullido del viento que rodeaba la casa como un alma intranquila. Eleanor se arrepintió al instante de haber usado ese tono tan cortante. Abby había sido mucho más que una simple cuñada. Se había convertido en una verdadera hermana, la única persona que permaneció firme a su lado cuando otros en la comunidad empezaron a murmurar que ya era momento de que Eleanor se rindiera y se trasladara a la ciudad. Lo lamento, susurró Eleanor. Es que siento que estoy traicionando su memoria al considerar casarme con un desconocido por mera necesidad. Oh, querida. Abby estiró su mano sobre la mesa para cubrir la de Eleanor. Thomas te amaba tanto que solo querría verte feliz, incluso si eso significaba encontrar a otra persona. Él jamás hubiera deseado que sacrificaras tu vida por mantener vivo su recuerdo. Eleanor parpadeó velozmente resistiéndose a dejar caer las lágrimas. Ya había derramado suficientes lágrimas durante los primeros meses tras la pérdida de Thomas. Ahora llorar era un privilegio que no podía permitirse. Quizás tengas razón, reconoció. Pero esto no se trata de encontrar un nuevo amor. Es una cuestión de supervivencia. Un golpe contundente en la puerta la sobresaltó a ambas. Eleanor se incorporó alisándose la falda y verificando que su cabello castaño siguiera recogido en su moño práctico. No esperaba visitas y las llegadas imprevistas raramente traían buenas nuevas. Al abrir la puerta se encontró con el joven Willie Martin de pie en el porche. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y la agitación. A sus 16 años, Willie era todo brazos y piernas con una maraña de pelo rubio rojizo que se resistía a permanecer peinado sin importar cuánta pomada utilizara. «Señora Tate», exclamó sin aliento. «Hay un hombre en la estación del tren. Dice que viene por su anuncio». Eleanor sintió que su estómago daba un vuelco. El anuncio apenas había sido publicado en el periódico la semana anterior. No había anticipado una respuesta tan inmediata y definitivamente no esperaba que alguien se presentara sin anunciarse. «¿Un hombre?», repitió Abby desde su posición detrás de Eleanor. «Ya, sí señora», confirmó Willie, aparentemente ajeno al impacto que sus palabras habían causado. «El jefe de estación me pidió que viniera a buscarla.
Dice que el caballero ha estado esperando allí desde que llegó el tren de la mañana. Elinor cruzó una mirada con Abby, reconociendo en los ojos de su cuñada la misma inquietud que ella sentía. Había imaginado disponer de más tiempo para prepararse para ensayar las palabras que diría cuando finalmente conociera a su pretendiente por correspondencia. En su mente había visualizado un encuentro controlado quizás en el pueblo con gente alrededor. No esta llegada repentina que la dejaba sintiéndose vulnerable y desprevenida. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Abby, siempre práctica. Willie se encogió de hombros, como si hubiera estado viajando mucho tiempo y... dudó, mordiéndose el labio inferior. ¿Y qué?, insistió Eleanor. Bueno, no tiene exactamente la apariencia que uno esperaría de un vaquero, señora. Más bien parece como un vendedor ambulante o algo así, pero bastante delgado. El corazón de Elinor se hundió aún más. Había imaginado a un hombre fornido con manos encallecidas y espaldas anchas, alguien capaz de dominar a un carnero terco o levantar fardos de heno sin esfuerzo. Un vendedor delgado no era precisamente lo que tenía en mente. Supongo que debería ir a conocerlo, dijo, sorprendida de lo firme que sonaba su voz cuando se sentía tan insegura por dentro. Te acompañaré, declaró Abby, levantándose de su silla. No es necesario. Eleanor Marie Tate, interrumpió Abby usando su nombre completo como solía hacer cuando eran más jóvenes. Si vas a conocer a un desconocido que podría convertirse en tu futuro esposo, no irás sola. A pesar de sus nervios, Eleanor sintió una oleada de gratitud hacia su cuñada. Abby había sido su pilar durante los momentos más oscuros, apareciendo con comida casera, cuando Eleanor estaba demasiado deprimida para cocinar, ayudándola con las labores del rancho cuando se sentía sobrepasada, y prestándole un oído comprensivo cuando necesitaba desahogarse. De acuerdo, cedió Eleanor, pero actuemos como si esto fuera perfectamente normal, como si estuviéramos esperando su llegada. Willie ya había emprendido el camino de regreso al pueblo, evidentemente ansioso por presenciar cómo se desarrollarían los acontecimientos. Eleanor se ajustó su chal favorito, el de lana azul que Thomas le había regalado en su último cumpleaños, y examinó su reflejo en el pequeño espejo junto a la entrada. Su rostro lucía pálido pero decidido, sus ojos verdes revelaban una mezcla de temor y curiosidad. El trayecto hasta el pueblo les tomó 20 minutos en la carreta de Abby, tiempo que Elinor aprovechó para intentar calmar sus nervios y prepararse mentalmente para cualquier situación. ¿Y si el hombre resultaba ser descortés? ¿Y si era demasiado viejo o demasiado joven? ¿Y si su apariencia le provocaba tal rechazo que ni siquiera podría fingir amabilidad? La estación de Cedar Hollow no era más que una plataforma de madera con una pequeña edificación que funcionaba como oficina de telégrafos y sala de espera. Como era típico en una tarde de marzo, el lugar estaba prácticamente vacío, exceptuando al jefe de estación, el señor Henderson, quien barría la plataforma con excesivo entusiasmo. «Allí está», susurró Abby, indicando hacia el banco cercano a la oficina. Eleanor siguió su mirada y sintió que se le cortaba la respiración. El hombre sentado en el banco era efectivamente delgado, pero no de la manera saludable de alguien acostumbrado al trabajo físico. Era la delgadez de quien había experimentado el hambre verdadera, de alguien que había perdido peso que no podía permitirse perder. Su ropa, aunque limpia, estaba visiblemente desgastada y remendada en varios sitios. Su sombrero mostraba signos evidentes de desgaste, y sus botas estaban tan deterioradas que era imposible distinguir dónde había intentado repararlas por su cuenta. Sin embargo, fue su rostro lo que más impactó a Eleanor. Había anticipado encontrar rasgos toscos, quizás incluso la rudeza característica de alguien dedicado al trabajo manual. Por el contrario, descubrió facciones delicadas marcadas por las dificultades, ojos azules, que transmitían una peculiar combinación de esperanza y resignación, y manos que, a pesar de sus callosidades, pertenecían más a alguien habituado a sostener una pluma que a manejar herramientas pesadas. En el momento en que sus miradas se cruzaron, él se incorporó de inmediato, retirándose el sombrero para revelar un cabello castaño que, aunque necesitaba un corte, estaba cuidadosamente peinado. De pie, su estatura era mayor de lo que aparentaba sentado,
pero mantenía los hombros ligeramente encorvados, como si hubiera desarrollado el hábito de intentar pasar desapercibido. «Señora Tate». Su voz era suave y educada, con un sutil acento que denotaba una buena formación y posiblemente un origen urbano. «Soy Samuel Whittaker». Me comuniqué en respuesta a su anuncio. Eleanor se encontró examinando sus rasgos, buscando indicios de su personalidad en las líneas que rodeaban sus ojos y en la forma de sus labios. Poseía una belleza discreta sin ostentación, pero había algo en su mirada que revelaba pérdidas más profundas que la mera carencia material. «Señor Whittaker», respondió sorprendiéndose de la serenidad de su propia voz. «No esperaba... Es decir, ha llegado muy pronto». Una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. «Me temo que no tenía otro lugar a donde ir, señora. Cuando vi su anuncio parecía exactamente lo que estaba buscando». Abby carraspeó sutilmente, recordándole a Eleanor las normas básicas de cortesía. «Oh, disculpe. Señor Whittaker, le presento a mi cuñada, la señora Abigail Tate». Samuel inclinó la cabeza respetuosamente hacia Abby. «Señora Tate, es un placer conocerla». «Igualmente», contestó Abby, aunque Eleanor percibió cierta reserva en su tono. «¿Ha realizado un largo viaje?» «Vengo desde St. Louis», respondió Samuel, y algo en su manera de pronunciar el nombre de la ciudad sugería que su partida no había sido por elección propia. «Ha sido un trayecto considerable». Eleanor se encontró en una situación complicada. Este hombre distaba mucho de lo que había imaginado al redactar su anuncio. No poseía el porte imponente de un vaquero curtido, ni la complexión robusta de un ranchero experimentado. Sin embargo, había algo en su comportamiento, una dignidad silenciosa, incluso en medio de evidentes dificultades, que despertó su interés a pesar de sus dudas iniciales. «Señor Whittaker», comenzó con cautela, «debo confesarle que su apariencia no corresponde exactamente con lo que esperaba cuando publiqué mi anuncio». Los hombros de Samuel se tensaron sutilmente, pero mantuvo la mirada firme. «Lo comprendo perfectamente, señora Tate. Si prefiere que me retire». «No he dicho eso», lo interrumpió precipitadamente, sorprendiéndose a sí misma. «Pero necesito preguntarle, ¿tiene experiencia con el ganado? Con las labores del rancho?» «No tengo experiencia formal», admitió. «Pero estoy dispuesto a aprender. Era profesor, señora Tate. Comprendo que esto no parece la preparación ideal para el trabajo en un rancho, pero puedo asegurarle que soy trabajador y aprendo con rapidez. Un profesor». Eleanor experimentó una mezcla de desilusión y curiosidad. Desilusión, porque confirmaba que este hombre carecía de las habilidades prácticas que tan urgentemente necesitaba. Curiosidad, porque había algo inherentemente intrigante en un profesor educado que había caído en tales circunstancias que estaba dispuesto a convertirse en el esposo por correspondencia de una ranchera viuda. ¿Qué lo llevó a abandonar la enseñanza por esto?, preguntó Abby, su curiosidad aparentemente superando su inicial cautela. La mandíbula de Samuel se tensó y Eleanor observó una sombra atravesar su mirada. «Circunstancias desafortunadas, señora Tate. Preferiría no ahondar en detalles, si me lo permite». Eleanor examinó su rostro, notando cómo sus manos se habían cerrado en puños discretos a sus costados. Cualquiera que fuese el motivo que lo había traído hasta aquí, había sido doloroso. Reconoció en su expresión las marcas de alguien que había sufrido una pérdida que iba más allá de lo monetario, adentrándose en terrenos más íntimos y devastadores. Una ráfaga de viento sopló repentinamente, recordándole las obligaciones que aguardaban en la hacienda. Necesitaba tomar una decisión y debía hacerlo pronto. Sus opciones eran claras. Podía enviar al señor Whittaker de regreso en el próximo tren, manteniéndose fiel a su plan inicial de encontrar un vaquero con experiencia y esperar que otra respuesta a su anuncio llegara eventualmente. O podía arriesgarse con este candidato improbable, que parecía tan necesitado de un nuevo comienzo como ella lo estaba de asistencia. «Señor Whittaker», pronunció finalmente,
le propongo lo siguiente. Venga al rancho por una semana. Un periodo de prueba donde pueda demostrarme sus capacidades para el trabajo y yo pueda evaluar si este arreglo nos beneficia a ambos. Al finalizar la semana, los dos podremos decidir si continuamos. Los ojos de Samuel brillaron con lo que pareció ser alivio. Es más generoso de lo que me atrevía a esperar, señora Tate. Acepto su propuesta. Bien, entonces. Eleanor ajustó su chal sintiendo que había cruzado algún tipo de umbral invisible. ¿Tiene equipaje? Samuel levantó una pequeña bolsa de lona que había permanecido junto a sus pies. Solo esto lamento decir. El hecho de que todas las pertenencias de este hombre cupieran en una única bolsa pequeña le reveló a Eleanor más sobre su situación que cualquier explicación verbal. Lo que fuera que había perdido en St. Louis había sido todo. Mientras se dirigían hacia la carreta de Abby, Eleanor se encontró observando discretamente a Samuel Whittaker. Se desplazaba con la elegancia propia de alguien acostumbrado a ambientes refinados, pero había cierta tensión en sus movimientos que sugería que había aprendido a mantenerse alerta a anticipar dificultades. Al ayudar a Abby a subir a la carreta, sus manos fueron suaves, pero firmes, y Eleanor notó que a pesar de su delgadez, sus antebrazos mostraban musculatura. El trayecto de vuelta al rancho transcurrió en un silencio mayormente tenso, solo interrumpido por los comentarios ocasionales de Samuel sobre el entorno. Eleanor se sorprendió por la agudeza de sus observaciones, percatándose de que notaba detalles del terreno que la mayoría de los forasteros pasarían inadvertidos, y formulaba preguntas perspicaces sobre la tierra y el clima que revelaban una mente analítica. Al llegar finalmente al rancho, Eleanor contempló su propiedad como si la viera por primera vez en años, a través de los ojos de un extraño. La vivienda, aunque modesta, era robusta, construida por Tomás con madera de la región, y un esmero que iba más allá de lo meramente funcional. Los corrales necesitaban arreglos y todo el conjunto mostraba señales de desgaste que evidenciaban recursos escasos y demasiadas tareas para tan pocas manos. Samuel permaneció callado durante un largo momento, examinando la propiedad con ojos que parecían evaluar tanto los retos como las oportunidades. Finalmente se giró hacia Eleanor con una expresión que había perdido parte de su anterior reserva. «Es hermoso», dijo con sencillez, y había tal sinceridad en su voz que algo en el pecho de Eleanor se relajó levemente. «Es trabajo», respondió ella con pragmatismo, aunque se sintió halagada a pesar suyo. «La mejor clase de belleza suele serlo», contestó Samuel, y por primera vez desde su encuentro Eleanor sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza. Quizás, solo quizás, este forastero maltrecho podría sorprenderla después de todo. Narrar y elaborar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. La chispa de esperanza que Eleanor había experimentado duró exactamente hasta el amanecer del día siguiente, cuando encontró a Samuel Whittaker de pie en la cocina como un espantapájaros desorientado, evidentemente sin saber por dónde empezar. «Buenos días, señora Tate», saludó con esa formalidad cortés que ya comenzaba a irritarla. Se había despertado antes que ella, lo cual era algo positivo, pero permanecía inmóvil junto a la estufa fría, con las manos vacías como esperando que alguien más encendiera el fuego. «Buenos días, señor Whittaker». Eleanor se dirigió directamente a la estufa, moviendo sus manos con la destreza adquirida tras años de rutinas matinales. «Confío en que haya descansado bien en el granero». «Sí, muy bien, gracias». Se instaló un silencio tenso mientras ella avivaba el fuego y preparaba la cafetera. «¿Puedo ayudar en algo?» Eleanor se detuvo sosteniendo aún la caja de fósforos. Era una pregunta lógica, pero la manera en que la formuló, como si estuviera ofreciéndose a auxiliar a su anfitriona con las labores domésticas, en lugar de asumir naturalmente las responsabilidades de un compañero de trabajo, le recordó con claridad cuán distintas eran sus expectativas. «¿Sabe ordeñar vacas?», inquirió. «No», confesó Samuel, «pero estoy dispuesto a aprender. Usted sabe reparar cercas». «No, pero sabe esquilar ovejas, castrar corderos, manejar un carnero durante la época de apareamiento».
Con cada respuesta negativa, observó cómo los hombros de Samuel se hundían progresivamente. No, admitió finalmente. Pero señora Tate, como le mencioné ayer, estoy dispuesto a aprender todo lo que considere necesario. Eleanor lo examinó detenidamente, percibiendo cómo mantenía el mentón erguido a pesar de la evidente vergüenza por su inexperiencia. Había orgullo allí cuidadosamente contenido, pero presente. Era algo con lo que podía trabajar. Bien, respondió secamente. Comenzaremos con lo fundamental. Póngase ropa para trabajo pesado, señor Whittaker. Las próximas 8 horas determinarán si vale la pena enseñarle el resto. 1 hora después, Eleanor se cuestionaba si había cometido un error grave. Samuel apareció vistiendo lo que claramente eran sus únicos pantalones de trabajo tan remendados que resultaba imposible distinguir su color original. Sin embargo, se había arremangado la camisa y la seguía con silenciosa determinación, mientras ella le mostraba las tareas más básicas del rancho. El ordeño resultó ser un completo desastre. Bessie, conocida por ser la vaca más mansa del rebaño, pareció detectar instantáneamente la inexperiencia de Samuel, manifestando su descontento con un certero coletazo que lo envió trastabillando hacia el estiércol. «Con más firmeza», indicó Eleanor, esforzándose por mantener un tono neutral. «Es evidente que percibe mi inseguridad. Lo lamento», musitó Samuel mientras se limpiaba el estiércol de la ropa. «No imaginaba que las vacas fueran tan perspicaces». Eleanor, sin poder evitarlo, sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Los animales tienen un don especial para detectar la inseguridad. Es como si pudieran oler el miedo. Me recuerda a algo. Samuel se aproximó nuevamente a Bessie, esta vez con mayor determinación. Como los estudiantes adolescentes. La analogía resultó tan inesperada que Eleanor soltó una carcajada involuntaria. ¿Acaso los estudiantes también atacan con sus colas? No físicamente, respondió Samuel con una leve sonrisa. Pero tienen sus propios métodos para expresar su desprecio ante la incompetencia. En esta ocasión, su aproximación a Bessie fue notablemente diferente. Aunque su inexperiencia seguía siendo evidente, había perdido esa tensión que había provocado la reacción defensiva de la vaca. Para asombro de Eleanor, logró extraer casi medio balde de leche antes de que Bessie decidiera que ya había colaborado suficiente por ese día. «No está mal para ser la primera vez», reconoció Eleanor a regañadientes. El rostro de Samuel se iluminó con genuina satisfacción. «En serio, no se entusiasme demasiado», le advirtió, aunque su tono había perdido parte de su dureza inicial. «Aún nos quedan las cercas por revisar, y le aseguro que los postes son bastante menos tolerantes que Bessie». Tenía razón. La reparación de las cercas expuso cada una de las limitaciones físicas de Samuel. Sus manos, aunque mostraban callosidades que indicaban cierto trabajo manual reciente, evidentemente no estaban habituadas al trabajo rudo con herramientas. Durante la primera hora, consiguió golpearse el pulgar con el martillo en 3 ocasiones distintas, y su manera de manipular los pesados postes hizo que Eleanor temiera por la integridad de su espalda. Sin embargo, observar a Samuel trabajar también reveló un aspecto inesperado. Poseía una mente analítica que abordaba los desafíos prácticos de una manera que frecuentemente conducía a soluciones sorprendentemente ingeniosas. Cuando se toparon con un tramo de cerca que había sido estropeado por la caída de un árbol, Eleanor anticipaba dedicar la mayor parte de la jornada a extraer el tocón y sustituir varios postes. Samuel examinó la situación durante algunos minutos, rodeando el árbol caído y estudiando los postes dañados desde diferentes perspectivas. «¿Y si dejamos el árbol donde está?», propuso después de un rato. Eleanor arrugó el entrecejo. ¿Cómo pretende reparar la cerca con un árbol obstaculizando? ¿Qué tal si construimos la cerca incorporando el árbol? Se acercó al punto donde el tronco se unía con el terreno. Si colocamos un poste aquí y otro allá, podemos utilizar el mismo tronco como parte de la barrera. Será más resistente que una cerca convencional y nos ahorraremos horas de esfuerzo. Eleanor se encontró evaluando la propuesta, a pesar de su inicial desconfianza. Era ciertamente poco ortodoxo, pero cuanto más lo analizaba, más lógico le parecía. «Podría funcionar», admitió con cautela.
De verdad, Samuel pareció tan asombrado por su aprobación como lo había estado con su éxito en el ordeño. No se emocione tanto, le advirtió, aunque esta vez su voz llevaba un matiz de genuina cordialidad. Todavía tiene que construirla. La construcción de la cerca modificada ocupó el resto de la mañana, pero para sorpresa de Eleanor, Samuel se dedicó a la tarea con una concentración que compensaba su falta de experiencia. Sus manos podían no estar familiarizadas con las herramientas de trabajo, pero comprendía los principios básicos de construcción y apalancamiento que hacían su labor más eficiente de lo que ella había anticipado. También observó que tenía una manera suave pero firme de manejar las herramientas, lo que demostraba respeto y cuidado por el equipo. Había conocido a vaqueros experimentados que trataban las herramientas como objetos desechables, pero Samuel limpiaba meticulosamente cada implemento después de usarlo y los guardaba con precisión en sus lugares correspondientes. ¿Dónde aprendió a ser tan meticuloso con las herramientas?, preguntó mientras transportaban el equipo de vuelta al granero. Samuel dudó momentáneamente. «Mi padre era carpintero», respondió después de una pausa. Antes de que todo cambiara solía decir que un hombre que no cuidaba sus herramientas no se cuidaba a sí mismo. Era la primera información verdaderamente personal que había compartido sobre su pasado, y Eleanor se encontró deseando saber más, pero algo en la manera en que bajó la mirada al mencionar a su padre le indicó que el tema seguía siendo sensible. La tarde trajo un nuevo desafío en la forma de Willie Martin, quien apareció para realizar sus tareas habituales después de la escuela, y evidentemente quería evaluar al recién llegado. A sus 16 años, Willie llevaba 2 años ayudando en el rancho, y tenía opiniones muy definidas sobre cómo debían hacerse las cosas. «Así que usted es el nuevo esposo», dijo Willie, con la franqueza característica de la juventud, examinando a Samuel de pies a cabeza con mirada crítica. «Soy Samuel Whittaker», contestó Samuel con la misma cortesía formal que empleaba con todos. «Y usted debe ser Willie. La señora Tate me ha contado lo valioso que es su apoyo». Willie se enderezó ante el cumplido, aunque mantuvo su expresión escéptica. «Sabe algo sobre ovejas». «Estoy aprendiendo», admitió Samuel. Willie se dirigió a Eleanor. «¿Quiere que le enseñe lo fundamental, señora Tate?» Eleanor observó a ambos notando cómo Willie claramente había adoptado una actitud protectora hacia ella y el rancho. Era encantador de una manera que le recordaba su juventud, pero también reconoció una oportunidad. «Me parece una excelente sugerencia, Willie. ¿Por qué no le muestras al señor Whittaker cómo manejamos el rebaño durante la alimentación de la tarde?» Lo que siguió fue una de las experiencias más gratificantes que Eleanor había tenido en mucho tiempo. Willie, evidentemente orgulloso de su papel como experto, procedió a darle a Samuel una clase detallada sobre el comportamiento ovino, incluyendo una demostración práctica. Samuel, demostrando respeto, escuchó con la misma atención meticulosa que probablemente había prestado en sus clases universitarias, haciendo preguntas inteligentes que visiblemente complacieron a Willie. «Las ovejas», explicó Willie, mientras guiaba al rebaño hacia el corral de alimentación, «son mucho más astutas de lo que la gente suele pensar, aunque también son bastante asustadizas. Si una se alarma, todas se alarman. Como una mentalidad colectiva», observó Samuel. «Precisamente, pero si identificas a la oveja líder, la que todas siguen, puedes mover el rebaño entero simplemente guiándola a ella». Eleanor observó cómo Samuel asimilaba esta información aplicando los conceptos que Willie le enseñaba. Cuando llegó el momento de ayudar con el movimiento de las ovejas, Samuel no intentó imponer su voluntad sobre los animales. En su lugar, estudió sus patrones de movimiento, identificó a la oveja líder que Willie había señalado y colaboró con él para guiar suavemente al rebaño hacia su destino. «Nada mal», reconoció Willie al terminar con tono de sorpresa. «La mayoría intenta arrear a las ovejas desde atrás, pero usted entendió lo de guiar desde el frente». «Tengo un excelente instructor», respondió Samuel, y Eleanor notó cómo Willie se ruborizaba de satisfacción ante el elogio.
Mientras regresaban a la casa en el ocaso, Eleanor se encontró reconsiderando su opinión inicial sobre Samuel Whittaker. Si bien no era el vaquero experimentado que había imaginado inicialmente, ni poseía la fuerza física que creía necesaria, había demostrado una admirable disposición para aprender una mente adaptable a las circunstancias y una dulzura especial con Willie, que revelaba mucho sobre su verdadera naturaleza. Señor Whittaker pronunció mientras se aproximaban a la vivienda. Sí, señora Tate realizó un excelente trabajo el día de hoy. Observó cómo la tensión abandonaba visiblemente sus hombros. Gracias, soy consciente de que no soy lo que usted esperaba. No lo interrumpió, no lo es. Pero quizás eso no sea necesariamente algo negativo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Eleanor se sorprendió reflexionando sobre los pequeños descubrimientos del día, la manera ingeniosa en que Samuel había resuelto el problema de la cerca, su paciencia con Willie, cómo había prestado verdadera atención cuando le explicaba las tareas en lugar de pretender saberlo todo. Sin embargo, fue durante la preparación de la cena cuando ocurrió la interrupción que había estado temiendo. El ruido de cascos en el patio la llevó a mirar por la ventana, y su corazón se encogió al ver a Jonas Fielding descendiendo de su caballo. Jonas Fielding era la antítesis de Samuel Whittaker, corpulento, seguro de sí mismo, físicamente imponente, de la manera que la sociedad esperaba de un hombre. A sus 42 años, había construido el rancho ganadero más exitoso del valle, mediante una combinación de trabajo arduo, astucia en los negocios y una disposición a ser implacable cuando las circunstancias lo exigían. Jonas gritó desde el patio, su voz transmitiendo esa autoridad natural que viene con la riqueza y el estatus social. «Necesito hablar contigo». Eleanor cruzó una mirada con Samuel, quien había aparecido en la entrada de la cocina al escuchar la voz de Jonas. Había algo en la expresión de Samuel, una tensión silenciosa, que sugería que comprendía instintivamente que este visitante representaba algún tipo de amenaza. «Quédese adentro», le susurró a Samuel. «Yo me encargo de esto». Pero al salir al patio, Eleanor descubrió que Jonas no estaba desacompañado. Había traído consigo a 2 de sus hombres, y la manera en que se habían posicionado ligeramente a sus flancos transformó lo que debería haber sido una simple visita en algo más cercano a una intimidación. Jonas saludó a Eleanor, manteniendo su voz serena a pesar de las circunstancias. «Es bastante tarde para una visita social. Me han informado que tienes compañía», respondió Jonas, dirigiendo su mirada hacia la casa donde la silueta de Samuel se dibujaba contra la luz de la lámpara en la ventana. «Pensé que sería apropiado conocer a tu nuevo...» Esposo pronunció la palabra como si fuera una ofensa. Eleanor sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente. «Mis asuntos personales no te conciernen, Jonas. Todo lo que sucede en este valle me concierne, Eleanor, especialmente cuando podría afectar la tranquilidad y el bienestar de nuestra comunidad». Se aproximó un paso más y el aroma a whisky en su aliento era inconfundible. «¿Qué sabes realmente de este individuo? ¿De dónde proviene? ¿Por qué un hombre recorrería tanta distancia para desposar a una desconocida? Si no está escapando de algo». «Samuel Whittaker es un hombre honorable», comenzó Eleanor. «Samuel Whittaker», se burló Jonas con una risa desprovista de alegría. «Un nombre demasiado conveniente. ¿No crees fácil de recordar, fácil de inventar?» «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» «No estoy sugiriendo nada, Eleanor. Te estoy advirtiendo directamente que un hombre que aparece sin referencias, sin un pasado verificable, representa un peligro. Y no permitiré que comprometas la seguridad de esta comunidad por tu obstinación. Acepta la realidad de tu situación». Eleanor sintió que la indignación crecía en su interior. «Mi situación es que administro un rancho próspero». «Tu situación», la interrumpió Jonas, acercándose aún más, «es que eres una mujer solitaria, ahogándote lentamente, demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Mi oferta sigue en pie, Eleanor. Un precio justo por tu tierra, y puedo garantizarte una vida confortable en la ciudad. Ya te lo dije cuando aún creías poder manejarlo sola. Ahora has traído a un desconocido a nuestro valle, un hombre que podría ser cualquier cosa, un ladrón, un criminal, un fugitivo de la justicia». La puerta de la casa crujió al abrirse, y Samuel emergió al patio.
Se desplazaba con cautela manteniendo sus manos a la vista, pero había algo en su porte que denotaba que estaba listo para cualquier eventualidad. ¿Ocurre algo aquí?, inquirió Samuel con voz serena pero autoritaria. Jonas se giró para observarlo, y Eleanor notó cómo sus ojos escrutaron a Samuel, como un depredador estudia a su posible víctima. Así que tú eres el misterioso pretendiente. Debo confesar que no impresionas demasiado. Jonas advirtió a Eleanor, pero él la desestimó. Me intriga, prosiguió Jonas colocándose frente a Samuel. ¿Qué motiva a un hombre a abandonar todo lo conocido para venir a estas tierras inhóspitas? ¿Qué secretos dejas atrás? Eleanor percibió la tensión en la mandíbula de Samuel, aunque su voz permaneció controlada. Las mismas razones que impulsan a cualquier hombre hacia el oeste, supongo. La búsqueda de un nuevo comienzo o la necesidad de escapar del pasado. Esta vez Eleanor detectó un destello amenazante en la mirada de Samuel. Señor Fielding, le aconsejo que mida sus acusaciones. Jonas soltó una carcajada. ¿O qué? Me retarás, mira Eleanor, tu flamante esposo tiene agallas después de todo. Deberías marcharte, declaró Eleanor con firmeza. Ahora mismo. Me iré cuando lo considere oportuno, replicó Jonas. Y no será hasta que esté convencido de que este individuo no representa un peligro para mi comunidad. Tu comunidad, repitió Samuel con calma. Curiosa elección de palabras. Los ojos de Jonas se entrecerraron. He dedicado 20 años a construir algo valioso en este valle. No permitiré que un vagabundo lo arruine. Nadie pretende arruinar nada, respondió Samuel. Solo busco construir una vida junto a mi esposa. Tu esposa Jonas alternó su mirada entre Eleanor y Samuel con evidente desdén. ¿De verdad piensas que esta farsa engaña a alguien? Todo el mundo sabe que esto es simplemente otra de las maniobras desesperadas de Eleanor para aferrarse a algo que debería haber vendido hace tiempo. Esas palabras fueron demasiado lejos. Eleanor avanzó un paso con los puños apretados. Fuera de mi propiedad, Jonas. Ahora mismo. O me obligarás a irme. Tú y tu supuesto marido. La tensión en el patio se podía cortar con un cuchillo y Eleanor notó que los hombres de Jonas estaban preparados para cualquier altercado. Pero antes de que la situación pudiera empeorar, Samuel intervino nuevamente. Señor Fielding, pronunció manteniendo su voz controlada, pero con un tono cortante que no había mostrado antes, le recomiendo que se marche ahora, mientras aún puede hacerlo conservando su dignidad. Jonas lo examinó durante un largo instante, como sopesando si merecía la pena llegar a las manos. Finalmente pareció decidir que Samuel no valía el esfuerzo. Esto no acaba aquí. Eleanor sentenció girándose hacia su caballo. Este valle es demasiado pequeño para guardar secretos, y tarde o temprano descubriremos quién es realmente tu nuevo marido. Mientras Jonas y sus hombres se perdían en la creciente oscuridad, Eleanor se encontró temblando no de miedo, sino de pura ira. Samuel se aproximó a ella para hablar, y por primera vez desde su llegada, extendió una mano como si fuera a tocar su hombro para consolarla, pero se detuvo. ¿Se encuentra bien?, preguntó en su lugar. Eleanor asintió, aunque no estaba convencida de ello. Debo advertirle, dijo finalmente, que Jonas Fielding no se detendrá aquí. Si decide quedarse, las cosas empeorarán antes de mejorar. Samuel la observó durante un largo momento, y ella percibió cómo algo se endurecía en su expresión. Señora Tate, dijo con serenidad, ya he perdido todo lo que una vez tuve. Mi reputación, mi carrera, mi futuro. No tengo intención de huir otra vez. En la penumbra que se intensificaba con las amenazas de Jonas, aún resonando en el ambiente, Eleanor experimentó algo que hacía tiempo no sentía: la reconfortante sensación de no estar enfrentando sus batallas en soledad. Quizás, solo quizás, había subestimado a Samuel Whittaker. Eleanor despertó en la tercera noche con el sonido del viento rugiendo alrededor de la casa como una bestia enfurecida. Por un instante se quedó quieta en la cama esperando que la ráfaga amainara, pero el estruendo solo aumentó. Se incorporó y se acercó a la ventana corriendo la cortina para observar el exterior. Lo que contempló le provocó un vuelco en el corazón.
La tormenta que se había estado formando durante el día finalmente había desatado toda su furia. La lluvia caía en cortinas horizontales, impulsada por vientos que doblaban los árboles más jóvenes casi hasta quebrarlos. Pero lo que verdaderamente la aterrorizó fue observar las siluetas oscuras de las ovejas dispersas por todo el pastizal, separadas de su rebaño y visiblemente aterradas. Nono susurró buscando apresuradamente su ropa más abrigada. Una tormenta así podía destruir años de dedicación en una sola noche. Las ovejas asustadas se dispersarían por kilómetros, algunas posiblemente perdiéndose para siempre en la inmensidad de Montana. Más grave aún, podrían herirse en la oscuridad cayendo en madrigueras o enredándose en cercas derribadas. Se vistió velozmente y salió corriendo de la casa luchando contra el viento que intentaba arrebatarle el sombrero. La lluvia la empapó al instante helada contra su piel. A través de la tormenta distinguió una luz moviéndose en el granero y sintió alivio al percatarse de que Samuel ya estaba despierto. Lo encontró en el granero ensillando su caballo Charlie, con movimientos que demostraban más destreza de la que había imaginado. En solo 3 días había logrado dominar los aspectos fundamentales del manejo de los equipos, aunque sus dedos aún batallaban con las hebillas. «Las ovejas», exclamó su voz luchando contra el vendaval. «Lo sé», contestó él, forzando también su voz para hacerse oír. «Las observé desde la ventana del pajar». «¿Qué necesita que realice, Eleanor?». Sintió una oleada de alivio al no tener que detallar la urgencia del momento. «Debemos reagruparlas antes de que se dispersen demasiado. Varias ya han atravesado la cerca del pastizal norte». Samuel asintió mientras terminaba de ajustar la montura de Charlie. «¿Cómo podemos reunirlas en estas condiciones?». «Unidos», respondió Eleanor, encaminándose hacia Belle, su yegua. «Pero será arriesgado. Los animales están aterrorizados, el suelo está peligrosamente resbaladizo y la visibilidad es mínima en todas direcciones». «Comprendo». Samuel la asistió en ensillar a Belle sus manos, trabajando en sincronía con las de ella, una coordinación que había surgido naturalmente en los últimos días. «¿Cuál es la estrategia?», Eleanor dudó momentáneamente. Antes, cuando Thomas vivía, él habría tomado el mando en situaciones similares. Su impulso era asumir el control total, pero algo en la manera en que Samuel había formulado la pregunta sereno pero atento la hizo reflexionar. «El desafío principal es que están dispersas en todas direcciones», explicó mientras conducían los caballos hacia la tormenta. «Si intentamos perseguirlas, solo incrementaremos su pánico. Necesitamos encontrar una forma de guiarlas de vuelta al resguardo del granero». Samuel se detuvo brevemente analizando la situación. «¿Qué las mantiene unidas normalmente?». «El instinto de rebaño. Siguen a la oveja líder, como Willie demostró. ¿Y si localizáramos a la oveja líder y la utilizáramos para atraer a las demás?». Eleanor lo miró con renovado interés. «Buttercup», pronunció pensativamente la oveja grande con la marca de diamante en su costado izquierdo. «Pero encontrarla en medio de esta tormenta feroz». «¿Dónde podría estar Eleanor?», reflexionó evocando el comportamiento de Buttercup durante las tormentas pasadas. Con toda probabilidad estaría cerca de los árboles en el sector oriental del pastizal. Siempre busca cobijo allí sin alejarse demasiado del rebaño. Decidieron ir por ella primero. Cabalgaron bajo la tormenta y Eleanor notó inmediatamente lo traicionero que se había vuelto el terreno familiar. Lo que normalmente era un trayecto de 10 minutos hasta el pastizal este, se transformó en una cautelosa navegación sobre lodo resbaladizo y piedras escondidas. En varias ocasiones Belle perdió el equilibrio en el terreno empapado, y Eleanor tuvo que emplear toda su destreza ecuestre para mantener el equilibrio de ambos. Samuel sorprendentemente demostró un notable dominio. Charlie, siendo un caballo más sereno que Belle, menos propenso a sobresaltarse por el viento y la lluvia, aún requería un jinete hábil para sortear estas condiciones adversas. Samuel mantenía el paso firme, inclinándose sobre el cuello de Charlie, de una manera que evidenciaba haber asimilado bien las lecciones básicas de equitación impartidas por Willie. «Allí», exclamó Eleanor, señalando hacia un grupo de siluetas oscuras acurrucadas bajo un conjunto de pinos. A través de la cortina de lluvia logró distinguir la figura prominente de Buttercup.
efectivamente refugiada exactamente donde había predicho. Sin embargo, aproximarse a las ovejas atemorizadas durante la tormenta requería más delicadeza de lo que Eleanor había previsto. Con cada intento de acercamiento, los animales se alejaban más en la tormenta, evidentemente demasiado asustados para reconocer que los humanos intentaban ayudarles. «¡No está funcionando!», gritó Eleanor tras su tercer intento fallido. «Están demasiado asustadas». Samuel se detuvo analizando la situación. Incluso en la oscuridad y la lluvia, Eleanor podía percibir su intensa concentración. «¿Y si dejamos de perseguirlas?», exclamó Samuel de repente. «¿Qué tal si en lugar de cazarlas creamos un sendero para que nos sigan por su propia voluntad?». Eleanor arrugó la frente esforzándose por comprender la propuesta de Samuel entre el estruendo de la tormenta. Él desmontó ágilmente de Charlie, aseguró las riendas con firmeza y comenzó a recolectar ramas caídas y restos dispersos por la tempestad. «Ayúdeme a construir una barrera», vociferó. «Podemos crear un corredor que las guíe hacia el granero». La sugerencia era tan poco ortodoxa que Eleanor vaciló momentáneamente. Sin embargo, al observar a Samuel trabajando, arrastrando pesadas ramas a pesar del aguacero, comprendió la lógica de su plan. En vez de perseguir a las asustadas ovejas, establecerían un camino que las conduciría naturalmente hacia un lugar seguro. Descendió de Bell y se unió a la tarea utilizando ramas caídas y piedras sueltas para crear barreras improvisadas que alejarían a las ovejas de los espacios abiertos, donde podrían dispersarse dirigiéndolas hacia el granero. Era una labor agotadora en condiciones normales, pero bajo la tormenta se convirtió en una hazaña casi heroica. Samuel trabajaba con una determinación que asombró a Eleanor. Aunque sus manos de profesor no estaban habituadas al trabajo físico intenso, se dedicó a la tarea con la misma meticulosidad que había demostrado al aprender las labores del rancho. Cuando una rama particularmente pesada quedó atrapada bajo una roca, persistió varios minutos hasta liberarla, utilizando finalmente una palanca improvisada. «Casi está», exclamó Eleanor, colocando la última barrera en su sitio. Habían creado un embudo rudimentario pero eficaz que guiaría a las ovejas desde su refugio actual hasta el granero. Ahora venía la parte más delicada. Necesitaban asustar levemente a las ovejas para que se movieran, pero no tanto como para provocar que huyeran despavoridas en la dirección incorrecta. «Vaya por ese lado», le indicó Eleanor a Samuel señalando hacia el extremo izquierdo del rebaño. «Muévase despacio. Mantenga los brazos extendidos pero sin gritar. Necesitamos que se dirijan naturalmente hacia el embudo». Samuel asintió y se desplazó a su posición asignada. Eleanor observó atentamente mientras él se aproximaba al rebaño, notando con satisfacción que había asimilado las enseñanzas de Willie sobre mantener movimientos pausados y evitar gestos bruscos que pudieran alterar a los animales. Al iniciar su acercamiento, calculando cuidadosamente la distancia para guiarlas sin provocarles temor, las ovejas comenzaron a moverse exactamente según lo planeado. Buttercup, fiel a su papel de líder natural, optó por lo que parecía la vía de escape más evidente. Precisamente el sendero que Eleanor y Samuel habían diseñado estratégicamente. Las demás ovejas la siguieron una tras otra encaminándose hacia el embudo improvisado. «¡Lo estamos logrando!», exclamó Eleanor, experimentando una oleada de optimismo, a pesar de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, su alegría fue momentánea. Justo cuando el rebaño se aproximaba al punto más angosto del embudo, un relámpago cegador atravesó el cielo acompañado instantáneamente por un estruendo atronador. Las ovejas ya inquietas entraron en un estado de pánico absoluto. Buttercup viró bruscamente hacia la izquierda, dirigiéndose directamente hacia un tramo donde la cerca del pastizal había cedido ante un árbol derribado. Eleanor contempló horrorizada cómo si la oveja líder cruzaba esa abertura todo el rebaño, la seguiría inevitablemente hacia el terreno descubierto donde podrían extraviarse indefinidamente en la inmensidad de la tormenta. Sin dudarlo, Samuel corrió hacia la brecha interponiéndose entre Buttercup y la cerca destruida. La imponente oveja con más de 45 kilos de músculo y lana empapada se abalanzó directamente hacia él. Samuel gritó Eleanor aterrada ante la posibilidad de que fuera arrollado.
Pero en lugar de intentar detener físicamente a Buttercup, Samuel demostró una comprensión instintiva del comportamiento animal que Eleanor desconocía que poseía. Se irguió completamente extendiendo sus brazos y su abrigo para crear una barrera visual que bloqueaba el paso sin amenazar directamente a la oveja. Simultáneamente establecieron una ruta de escape evidente hacia la dirección deseada. Durante un instante que pareció eterno, Buttercup se detuvo visiblemente desorientada sobre qué camino elegir. Finalmente, demostrando el sentido práctico típico de una oveja líder, optó por la vía que ofrecía menor resistencia, precisamente aquella que Samuel había preparado estratégicamente. La manada entera la siguió, y en cuestión de momentos todas las ovejas se encaminaban hacia la protección del establo. Sin embargo, la situación crítica no había concluido. Mientras acompañaban al rebaño de regreso, Eleanor detectó que uno de los ejemplares más jóvenes, un cordero de apenas medio año, había resbalado y caído en un riachuelo que se había desbordado por las aguas tormentosas. El pequeño animal batallaba contra la corriente, evidentemente incapaz de escapar por sus propios medios. En esta ocasión, Eleanor actuó instintivamente. Se precipitó hacia el arroyo, pero Samuel la interceptó antes de que pudiera alcanzar el agua. «Déjame ir a mí», exclamó. «Soy más prescindible». Aquellas palabras la impactaron como una bofetada física. «No eres prescindible», replicó con vehemencia. Pero él ya se había sumergido en el arroyo, crecido, luchando contra la corriente que le alcanzaba las rodillas para rescatar al cordero que se debatía. Eleanor observaba angustiada mientras él perdía el equilibrio sobre las piedras resbaladizas. Se recobraba y finalmente conseguía sujetar al pequeño animal. Extraer al cordero del agua resultó más complicado que alcanzarlo. El animal aterrorizado forcejeaba en los brazos de Samuel, y en varias ocasiones pareció que ambos serían arrastrados por la corriente. Pero Samuel mantuvo firme su agarre, utilizando su cuerpo como escudo para proteger al cordero de las rocas, mientras regresaba trabajosamente a la orilla. Al emerger del arroyo empapado y estremecido con el cordero firmemente asegurado entre sus brazos, Eleanor experimentó una sensación que no había sentido desde el fallecimiento de Thomas, esa abrumadora oleada de alivio que surge cuando casi pierdes a alguien significativo. «Ha perdido el juicio», exclamó con una voz que revelaba más preocupación que enfado. «Es probable», respondió Samuel mientras le entregaba el cordero, «pero el pequeño está a salvo». Mientras transportaba al cordero hacia el granero, Eleanor se descubrió observando a Samuel bajo una nueva luz. Durante los últimos 3 días lo había estado evaluando meramente como trabajador, como una presencia funcional en el rancho. Sin embargo, esta noche había presenciado algo distinto, ese tipo de valentía silenciosa, que no emana de la fuerza física, sino de algo mucho más profundo. Había puesto en riesgo su integridad por un animal cuyo valor monetario era insignificante. Había demostrado ingenio bajo circunstancias extremas, y había colaborado con ella como un auténtico compañero, no como un simple empleado, intentando ganarse el favor de su superiora. Cuando finalmente lograron resguardar a todas las ovejas en el granero, ambos estaban completamente empapados y tiritando. Pero mientras Eleanor realizaba el recuento bajo la luz de la lámpara, confirmó que no habían perdido ni un solo animal. «Lo conseguimos», murmuró todavía asimilando el éxito de su improvisada operación. «Lo conseguimos», coincidió Samuel, y algo en su manera de decir «lo», en lugar de «usted lo consiguió», hizo que Eleanor comprendiera que por primera vez en 3 años no había enfrentado una crisis en completa soledad. Permanecieron inmóviles un momento en el cálido granero, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado y la respiración sosegada de las ovejas resguardadas. Samuel había extraviado su sombrero durante la noche, y su cabello se adhería a su cabeza. Tenía manchas de barro en las mejillas, y su ropa mostraba desgarros donde se había enganchado con las ramas. Ya no se parecía al refinado y educado profesor que había llegado 3 días atrás. Ahora lucía como un auténtico ranchero. «Señor Whittaker», comenzó Eleanor, pero se detuvo. De alguna manera, después de compartir esta experiencia tan intensa, la formalidad entre ellos parecía fuera de lugar. «Samuel», pronunció con voz suave,
Creo que después de lo que hemos vivido esta noche podemos llamarnos por nuestros nombres. Él giró para mirarla y bajo la tenue luz de la lámpara, ella distinguió algo en su mirada que le cortó la respiración. No era aquella expresión cautelosa y esperanzada que había mantenido durante los últimos 3 días. Era algo más profundo, más genuino. Eleanor, pronunció él saboreando cada sílaba. Me gusta cómo suena tu nombre. Un calor reconfortante se expandió por su pecho a pesar de la ropa empapada que llevaba. Le invitó sorprendiéndose incluso a sí misma por su espontaneidad. Necesitas cambiarte esa ropa mojada y tomar algo caliente. Es lo mínimo que puedo ofrecerte después de todo lo ocurrido esta noche. Mientras se dirigían hacia la casa bajo la lluvia que comenzaba a amainar Eleanor, percibió que algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no se sentía como una viuda desesperada evaluando a un extraño inoportuno. Él ya no era un hombre suplicando por una oportunidad de demostrar su valía. Se habían convertido en compañeros que habían superado juntos la prueba de la tormenta, demostrando su fortaleza. Y por primera vez, desde la muerte de Thomas Eleanor, comenzó a albergar la esperanza de que quizás, solo quizás, no tendría que enfrentar el futuro en soledad. El amanecer posterior a la tormenta trajo consigo una serenidad que contrastaba notablemente con la violencia de la noche anterior. Eleanor despertó en su cama por primera vez, en días sin ese inmediato sentimiento de angustia que había caracterizado sus mañanas desde la llegada de Samuel. En su lugar se encontró rememorando la noche anterior con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a definir. La invitación a Samuel para entrar en la casa había surgido naturalmente nacida de la gratitud y el reconocimiento de que se había ganado su lugar, no solo como trabajador, sino como... ¿Qué exactamente es socio, amigo? La palabra esposo aún sonaba extraña, demasiado cargada de expectativas que ninguno de los dos había expresado completamente. Habían compartido una hora junto al fuego saboreando café recién hecho y disfrutando del guiso que ella había preparado al amanecer. La charla fluyó con una naturalidad inesperada, centrándose principalmente en estrategias para reparar los estragos de la tormenta, pero salpicada de momentos de humor espontáneo y comentarios que dejaban entrever la aguda inteligencia que Eleanor había empezado a valorar en Samuel. Ahora, mientras se preparaba para enfrentar las tareas diarias, se sorprendió al notar que anhelaba volver a verlo, en lugar de temer otra jornada de supervisión incómoda. Lo encontró en el establo, ya examinando a las ovejas en busca de heridas de la noche anterior. Se había puesto ropa seca, evidentemente su único otro conjunto disponible, tan remendado como el anterior, pero impecable y bien cuidado. Había algo diferente en su manera de moverse entre los animales, algo más natural y confiado que en los primeros días. «Buenos días». La saludó al verla entrar con una voz que había perdido aquella tensión formal, reemplazada por un tono más cálido. «Buenos días. ¿Cómo están?» «Sorprendentemente bien. El pequeño que salvamos anoche está algo entumecido, pero sin daños mayores. Buttercup actúa como si fuera la heroína de toda la operación de rescate». Eleanor rió asombrada por lo natural que se sentía. Típico de Buttercup, jamás ha encontrado una situación de la que no pudiera atribuirse el mérito. Dedicaron la mañana a evaluar y reparar los daños causados por la tormenta. Era un trabajo constante pero sin urgencias, el tipo de labor que permitía mantener una conversación mientras trabajaban. Eleanor se encontró compartiendo historias sobre el rancho, sobre Thomas, sobre aquellos primeros años cuando todo era nuevo, aterrador y esperanzador a la vez. Samuel, por su parte, comenzó a revelar fragmentos de su propia historia. Pequeños detalles al principio, menciones de alumnos a los que había amado enseñar, de libros que habían marcado su vida, de una hermana a quien había admirado. No era mucho, pero Eleanor empezó a construir la imagen de un hombre que había tenido una vida plena y significativa antes de que algo la destrozara. La tarde trajo una visita inesperada en la forma del pastor Silas Green, que llegó con su carreta llena de provisiones médicas y una expresión de genuina preocupación. «Eleanor, mi niña», exclamó mientras descendía de su carreta. «He venido tan pronto como me fue posible. La señora Henderson me comentó que observó luces en el granero durante toda la noche. Tuvieron dificultades con la tormenta.
El pastor Silas era uno de los escasos habitantes del valle que Eleanor admiraba sin condiciones. Con sus 55 años había guiado a la comunidad por más de 10 años, brindando tanto consejos prácticos como apoyo espiritual. Había celebrado su matrimonio con Thomas, había permanecido a su lado durante su enfermedad terminal y había sido uno de los pocos que jamás sugirió que Eleanor debiera vender la propiedad y trasladarse al pueblo. «Se dispersaron algunas ovejas», respondió Eleanor, «pero logramos recuperarlas todas». «Logramos». El pastor arqueó una ceja percatándose del plural. Eleanor sintió que sus mejillas se ruborizaban. «Pastor Silas, permítame presentarle a Samuel Whittaker». «Samuel, le presento al pastor Silas Green». Samuel se aproximó limpiándose las manos con un paño antes de extenderla para saludar. «Pastor Green, es un privilegio conocerle». El pastor examinó a Samuel con la mirada penetrante de quien está acostumbrado a evaluar la naturaleza de las personas. «Señor Whittaker, he escuchado sobre usted. Nada favorable, me imagino», contestó Samuel con una leve sonrisa que no iluminó sus ojos. «Al contrario, Willie Martin, no ha cesado de elogiar al nuevo ranchero que verdaderamente presta atención cuando le enseña algo. Ese es un gran elogio viniendo de Willie». Eleanor observó cómo Samuel se distendía visiblemente ante el cumplido. «¿Le gustaría acompañarnos a cenar, pastor?», invitó Eleanor. «Me encantaría la compañía». «Me encantaría, querida. Pero antes, podríamos conversar en privado un momento». Eleanor cruzó una mirada con Samuel, quien asintió comprensivamente. «Estaré inspeccionando las cercas del Pasto Norte», mencionó discretamente alejándose para darles espacio. Una vez solos, el pastor se dirigió a Eleanor con semblante serio. «Hay rumores en el pueblo, Eleanor. Jonas Fielding está difundiendo habladurías sobre tu nuevo empleado». El estómago de Eleanor se contrajo. ¿Qué clase de rumores? Insinúa que el señor Whittaker podría estar escapando de la justicia. Afirma que un hombre que aparece sin equipaje, sin referencias, sin un pasado que se pueda verificar, debe estar ocultando algo grave. «Eso es absurdo», protestó Eleanor, pero el pastor alzó una mano para detenerla. «Comparto tu opinión. Sin embargo, Jonas tiene influencia y la gente está comenzando a hacer preguntas incómodas. Me preocupa que puedan surgir dificultades si no atendemos esta situación». Eleanor experimentó una oleada de indignación protectora que la sorprendió por su intensidad. «¿Qué sugiere que hagamos diálogo con el señor Whittaker? Si existe algo en su pasado que pudiera ser utilizado en su contra, es preferible saberlo ahora y estar preparados». Esa noche, después de la partida del pastor Eleanor, se debatía sobre cómo abordar el asunto. Samuel había sido completamente sincero sobre su inexperiencia en el rancho, y no había mostrado más que dedicación y confiabilidad desde su llegada. Pero el pastor tenía un punto válido. Existía una clara distinción entre la privacidad personal y los secretos que podrían poner en riesgo al rancho o a la comunidad. Lo encontró en el establo como se había vuelto costumbre en las tardes, realizando una última revisión de los animales antes del anochecer. Se había convertido en un ritual entre ellos. Esta inspección final que servía tanto para planificar el día siguiente como para conversar. Samuel comenzó. Luego se detuvo dudando cómo continuar. Él se irguió desde donde había estado examinando la pezuña de una oveja. «Has estado silenciosa desde que el pastor se marchó. Hay algo que necesitemos discutir». Su franqueza directa facilitó la decisión. «Sí, creo que sí». Se acomodaron en las pacas de heno que se habían convertido en su lugar habitual de reunión, y Eleanor observó cómo Samuel se tensaba como si hubiera estado anticipando esta conversación. «Jonas ha estado difundiendo rumores», expresó sin rodeos. «Sugiere que podrías estar escapando de algo grave». Samuel permaneció en silencio por un largo rato contemplando sus manos entrelazadas. «Supongo que era inevitable», admitió finalmente. «Es cierto». «¿Estás huyendo de algo serio?». Sí, confirmó, y la simple sinceridad de su confesión fue tanto un alivio como una nueva fuente de inquietud, pero no de lo que Jonas probablemente está sugiriendo. «Eleanor»,
Esperó pacientemente, permitiéndole encontrar las palabras adecuadas. Era profesor en St. Louis, comenzó Samuel con voz controlada. Trabajaba en una escuela privada para hijos de familias distinguidas. Era una posición respetable y gratificante. Tenía una vida establecida allí. Hizo una pausa y Eleanor pudo percibir la angustia en su rostro. Había una familia, los Ashford, que eran benefactores importantes de la institución. Su hijo Peter era uno de mis alumnos, un chico inteligente pero conflictivo, con una inclinación hacia la crueldad que sus padres se negaban a ver. Eleanor se encontró inclinándose hacia adelante, cautivada a pesar de su aprensión. Peter había estado intimidando a otros estudiantes, quitándoles su dinero del almuerzo, amenazándolos con violencia si lo delataban. Cuando finalmente intervine, cuando documenté el comportamiento e insistí en medidas disciplinarias, los Ashford se enfurecieron. Pero seguramente la dirección de la escuela te respaldó. Samuel soltó una risa amarga carente de humor. Los Ashford aportaban 1/3 del presupuesto operativo de la escuela. Cuando amenazaron con retirar su apoyo económico, la administración comenzó a buscar formas de complacerlos. Eleanor empezó a vislumbrar el rumbo de la historia y sintió que la ira se acumulaba en su interior. Entonces Peter Ashford presentó una acusación. Alegó que yo había estado robando dinero a los estudiantes y culpándolo a él. Sus padres respaldaron la acusación e incluso fabricaron pruebas que supuestamente encontraron en mi escritorio. Y la administración escolar les creyó. La escuela no podía permitirse dudar de su palabra. La voz de Samuel se tornó amarga al recordarlo. Me despidieron de inmediato. Los Ashford se encargaron de difundir la historia por toda la comunidad educativa de St. Louis. En menos de un mes, me resultaba imposible conseguir empleo en cualquier institución educativa de la ciudad. Eleanor sintió una mezcla de indignación y empatía por Samuel. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no revelaste la verdad? ¿Con qué medios los Ashford tenían poder, influencia y contactos legales? Era mi palabra contra la de uno de los estudiantes más privilegiados de la ciudad y sus influyentes progenitores. Samuel se cubrió el rostro con las manos, agotado. Lo intenté. Invertí todos mis ahorros en abogados que básicamente me dijeron que era un caso perdido. Lo perdí todo: mi apartamento, mis amistades, mi reputación. ¿Y tu familia? ¿No te brindaron apoyo? El dolor que atravesó el rostro de Samuel fue tan intenso que Eleanor lamentó instantáneamente haber preguntado. Mi hermana Mary estaba orgullosa de mi carrera como profesor. Cuando las acusaciones se hicieron públicas, sintió tanta vergüenza que cortó todo vínculo conmigo. Mi padre, él falleció creyendo que era un ladrón. Pronunció estas últimas palabras casi en un susurro, pero el sufrimiento en su voz era innegable. Samuel continuó con voz suave. Necesito disculparme. Dediqué 6 meses intentando reconstruir mi vida en St. Louis. Prosiguió como si las palabras, una vez iniciadas, necesitaran ser liberadas todas juntas. Acepté cualquier trabajo disponible, desde cargar cajas hasta limpiar edificios, cualquier cosa que me permitiera subsistir. Pero los rumores me perseguían. Los empleadores escuchaban las historias y encontraban motivos para despedirme. Eleanor comenzó a comprender su extrema delgadez, la forma en que la ropa le quedaba holgada. Finalmente comprendí que debía marcharme, que no tendría futuro en St. Louis mientras los Ashford residieran allí. Samuel la miró directamente por primera vez desde que había comenzado su relato. Cuando vi tu anuncio, Eleanor, representaba el primer rayo de esperanza, que había experimentado en meses la posibilidad de iniciar desde cero, de construir algo auténtico con alguien que desconocía mi historia. Permanecieron en silencio durante unos instantes mientras la confesión de Samuel flotaba pesadamente en el ambiente. Eleanor se encontró analizando no solo los acontecimientos narrados, sino lo que estos revelaban sobre la esencia de Samuel. Había optado por proteger a un estudiante vulnerable frente a la injusticia, aun sabiendo las graves consecuencias que podría acarrear. Había mantenido sus principios incluso cuando el precio fue perderlo todo. Agradezco tu sinceridad, expresó finalmente. Comprendo lo difícil que debe haber sido. ¿Has cambiado de parecer sobre nuestro acuerdo?
Eleanor lo observó detenidamente. Percibió la vulnerabilidad en su mirada, la manera en que se había preparado para ser rechazado. También reconoció la honestidad que había caracterizado cada uno de sus encuentros, la amabilidad demostrada hacia Willie, el valor exhibido durante la tormenta. No, respondió con firmeza. Mi opinión sigue siendo la misma, pero debes saber que Jonas no se conformará con rumores. Intentará verificar tu historia. Y cuando descubra la verdad, cuando sepa que fui acusado de robo, aunque nunca se presentaron cargos formales, concluyó Samuel con amargura. Entonces debemos estar preparados para ello. Eleanor se sorprendió al utilizar el plural debemos. Jonas busca cualquier pretexto para desacreditarme, para obligarme a vender. Tu pasado es simplemente una herramienta que utilizará para lograr ese objetivo. Samuel la contempló con evidente asombro. ¿Estarías dispuesta a enfrentar todo eso? El escándalo, los chismes. Samuel, dijo Eleanor extendiendo impulsivamente su mano para cubrirla de él. En esta última semana has demostrado más integridad y valentía que la mayoría de los hombres en toda su vida. Si Jonas Fielding busca batalla, la encontrará. El contacto físico los sorprendió a ambos. Eleanor no había tocado intencionalmente a ningún hombre desde Thomas y Samuel. Claramente no esperaba ese gesto, pero ninguno retiró su mano. No merezco tu lealtad, murmuró Samuel. Eso no te corresponde juzgarlo, respondió Eleanor. He visto quién eres realmente, Samuel. He trabajado a tu lado día tras día. He observado tu trato gentil con los animales, tu profundo respeto por esta tierra y tu dedicación sincera hacia Willie. Las acusaciones maliciosas de un muchacho privilegiado y sus padres sin escrúpulos no pueden cambiar la esencia de quien realmente eres. Por primera vez desde que había comenzado a relatar su historia, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Samuel. Eleanor se sorprendió al descubrir que aquella mujer que imaginó estaría buscando un vaquero fuerte y taciturno, resultó ser exactamente la persona que necesitaba encontrar en su vida. Un calor reconfortante se expandió por su pecho. Quizás porque ambos comprendemos lo que significa ser malinterpretados, reflexionó. Tal vez porque compartimos la experiencia de luchar incansablemente por nuestras convicciones. Permanecieron así en un silencio cómplice, sus manos aún en contacto, descubriendo en el otro cualidades que ninguno esperaba encontrar. Eleanor, pronunció Samuel finalmente. Hay algo más que debes saber. Su corazón se aceleró. No vine aquí únicamente para escapar de mi pasado. Vine porque al leer tu anuncio por primera vez en mucho tiempo, pude visualizar un futuro que realmente valía la pena construir. Estas palabras resonaron profundamente en Eleanor, tocando una parte de su ser que había mantenido celosamente resguardada desde el fallecimiento de Thomas. Por primera vez se permitió considerar que este acuerdo pragmático podría transformarse en algo más significativo. Yo también lo siento así, confesó espontáneamente antes de poder contenerse. Cuando finalmente se retiraron a sus respectivas habitaciones, Eleanor se descubrió acariciando la mano que había sostenido la de él, reviviendo la calidez de su contacto. Por primera vez desde la llegada de Samuel, se acostó sin planear las pruebas del día siguiente para evaluar su valía. En su lugar se durmió imaginando cómo sería compartir el desayuno con alguien que la conocía verdaderamente, la comprendía y había elegido permanecer a su lado a pesar de todo. El ataque de Jonas llegó antes de lo previsto, y con una violencia que sorprendió incluso a Eleanor, quien conocía bien su naturaleza vengativa. La mañana comenzó con aparente normalidad. Samuel había desarrollado una rutina meticulosa que optimizaba su rendimiento a pesar de su relativa inexperiencia. Y Eleanor había comenzado a confiar no solo en su capacidad física, sino también en su perspicacia para resolver los desafíos del rancho. Estaban analizando estrategias para ampliar el pasto norte cuando Willie apareció precipitadamente desde el pueblo, con el rostro desencajado y la mirada alterada. La señora Tate exclamó entre jadeos, intentando recuperar el aliento. «Necesita venir al pueblo inmediatamente». Eleanor sintió un vacío en el estómago. ¿Qué está sucediendo? Hay varios hombres reunidos en la oficina del sheriff.
Dicen que tienen documentos relacionados con el señor Whittaker. Jonas está presente junto con el señor Henderson, de la estación ferroviaria, y otros vecinos del pueblo. Samuel, que se encontraba reparando una puerta del granero, abandonó sus herramientas y se aproximó con preocupación. ¿Qué clase de documentos?, preguntó, aunque Eleanor notó en su expresión que intuía la respuesta. No estoy seguro, contestó Willie. Pero Jonas mencionaba algo sobre cargos criminales. Eleanor experimentó una furia tan intensa que momentáneamente le cortó la respiración. «Prepara los caballos», le ordenó a Samuel. «Vamos al pueblo». Eleanor, intervino Samuel. Quizás sería más prudente si fuera solo Eleanor, lo enfrentó con una mirada encendida. Para que Jonas pueda destruirte sin nadie que te defienda. Ni lo sueñes. El trayecto hasta Cedar Hollow duró 20 minutos que parecieron eternos. Eleanor dedicó el viaje a estructurar mentalmente su confrontación con Jonas Fielding, seleccionando cada palabra para maximizar el daño a su reputación, mientras defendía a Samuel. A su lado, Samuel permanecía mayormente callado, pero Eleanor percibía su tensión en la forma que sujetaba las riendas de Charlie. Samuel pronunció mientras se aproximaban a los límites del pueblo. «Pase lo que pase allí dentro, no te disculpes por ser quien eres. No les concedas ese placer». Él la contempló con una mirada que mezclaba gratitud y algo más profundo. «¿Cómo logras siempre decir lo más acertado?» «Experiencia», respondió Eleanor con sequedad. «He tratado con hombres como Jonas toda mi vida». La oficina del sheriff estaba más abarrotada de lo que Eleanor había presenciado en toda su vida. Jonas se encontraba allí evidentemente acompañado por 3 de sus subordinados, que sin lugar a dudas cumplían más una función intimidatoria que la de testigos válidos. El señor Henderson, representante de la estación ferroviaria, mostraba visible incomodidad, pero mantenía su presencia junto con diversos comerciantes locales, que Eleanor identificaba, aunque raramente interactuaba con ellos. En el epicentro de la situación se encontraba el sheriff Martin Carey, un hombre que rozaba los 50 años y llevaba una década ejerciendo su cargo. Eleanor lo consideraba un hombre justo, aunque reconocía su naturaleza política y su conciencia sobre qué facciones ejercían mayor influencia en el condado. Eleanor pronunció el sheriff Carey cuando ella cruzó el umbral con Samuel, siguiendo sus pasos. «Me complace tu presencia. Hay ciertas cuestiones que requieren aclaración». «Estoy convencida de ello», replicó Eleanor con tono glacial, permitiendo que su mirada recorriera la estancia antes de posarse en Jonas, especialmente si Jonas ha sido quien ha planteado las interrogantes. Jonas avanzó un paso visiblemente complacido con la situación. «Esto trasciende mi persona, Eleanor. Concierne al bienestar y la protección de nuestra comunidad». En serio, Eleanor cruzó los brazos. ¿Y específicamente qué amenaza para la comunidad crees haber descubierto? El sheriff Carey se aclaró la garganta. Eleanor, hemos recibido cierta correspondencia desde St. Louis referente al señor Whittaker aquí presente. Aparentemente existen dudas sobre su reputación y antecedentes. ¿Correspondencia de quién?, inquirió Eleanor tajantemente. Jonas esbozó una sonrisa, aunque carente de calidez. De ciudadanos preocupados que consideraron pertinente informarnos sobre la clase de individuo que habías introducido en nuestro valle. Eleanor dirigió su mirada hacia Samuel, quien aunque pálido mantenía una postura digna. ¿Tendría la amabilidad de compartir el contenido exacto de dicha correspondencia? El sheriff Carey vaciló, evidentemente incómodo con la situación. Las misivas alegan que el señor Whittaker fue destituido de su puesto docente bajo sospecha de hurto acusado por estudiantes y sus familias de apropiarse de dinero. ¿Fue detenido?, preguntó Eleanor secamente. Bueno, no, pero ¿se presentaron cargos formales? No, pero Eleanor, cuando surgen acusaciones de esta naturaleza, cuando hay alegaciones falsas, interrumpió Eleanor, su voz cortando el ambiente como un cuchillo afilado, hechas por familias influyentes contra un individuo que carecía de medios para una defensa adecuada. Jonas soltó una risa burlona. Naturalmente daría más peso a la palabra de ciudadanos honorables.
Confiaré en la palabra del hombre que puso en riesgo su propia vida para rescatar a una de mis ovejas durante la tormenta, contestó Eleanor con firmeza. Confiaré en la palabra del hombre que ha laborado incansablemente en mi rancho durante 2 semanas, sin una sola queja. Confiaré en la palabra del hombre que ha demostrado más honor en 2 semanas que tú, en 20 años, Jonas Fielding. Un murmullo de asombro recorrió la sala, y Eleanor observó cómo varios presentes parecían impactados por la intensidad de su defensa. Eleanor, intervino el sheriff Carey con voz suave. Comprendo tu lealtad, pero debemos tener en cuenta que... Eleanor se giró hacia él con mirada ardiente. Rumores malintencionados enviados por adversarios de Samuel desde otra ciudad. Las palabras de individuos que desconocen completamente la situación real. Samuel se aclaró la garganta. Sheriff Carey, si me permite explicarme personalmente. Adelante, muchacho. Samuel dio un paso al frente, y Eleanor percibió que había recuperado parte de su serenidad. Efectivamente, fui destituido de mi cargo en St. Louis. Y sí, una familia influyente me acusó de robar dinero a los estudiantes. Jonas sonrió victorioso, pero Samuel prosiguió. Lo que esas cartas probablemente omiten es que las acusaciones surgieron después de que documenté el comportamiento abusivo de su hijo hacia otros alumnos, que presenté un informe oficial solicitando medidas disciplinarias contra un matón que extorsionaba a niños más pequeños y los amenazaba. La sala quedó en completo silencio. Cuando los Ashford enfrentaron la posibilidad de que su hijo fuera expulsado, decidieron que era más sencillo destruir mi reputación que corregir la conducta de su hijo. Plantaron pruebas falsas en mi escritorio y adiestraron a su hijo para que mintiera sobre mí. Esa es una acusación muy grave, señaló el sheriff Carey. Es la verdad, respondió Samuel con simplicidad. Una verdad que no pude demostrar en los tribunales, por carecer de recursos para enfrentarme a una de las familias más acaudaladas de St. Louis. En ese momento, Willie, que había permanecido en silencio al fondo de la habitación, dio un paso adelante. Eso es precisamente algo que el señor Samuel haría, exclamó, incapaz de contenerse por más tiempo. Willie, le advirtió el sheriff Carey, pero el joven prosiguió. Me ha estado enseñando todo sobre las ovejas, sobre cómo analizar los problemas desde diferentes perspectivas, y siempre solicita mi opinión antes de darme instrucciones. Además, fui testigo de cómo defendió a la señora Tate frente al señor Fielding. No es ningún ladrón, declaró Willie con firmeza. Este asunto no te concierne. Sí me concierne. Willie se irguió mostrando toda su estatura adolescente. La señora Tate me ha cuidado desde que tenía 14 años, y el señor Samuel la trata con respeto. Cualquiera puede verlo. El pastor Silas, que había permanecido en silencio junto a la puerta, se aclaró la garganta. Si me permiten, intervino con una voz serena, pero que transmitía la autoridad ganada tras décadas de liderazgo respetado en la comunidad. Por supuesto, pastor, respondió el sheriff Carey. He tenido la oportunidad de observar al señor Whittaker durante estas 2 últimas semanas. Lo he visto trabajar junto a Eleanor con dedicación y respeto. He sido testigo de su paciencia con Willie, su amabilidad con los animales y su integridad en cada acción. El pastor Silas hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran antes de continuar. Más importante aún, he visto a un hombre que elige defender a los vulnerables, incluso cuando ello le supone un alto precio. Esa es la marca de un verdadero carácter cristiano, y respaldo plenamente la valoración que Eleanor hace de él. La intervención del pastor transformó visiblemente el ambiente en la sala. Varios de los hombres que parecían dispuestos a condenar a Samuel ahora mostraban dudas. Jonas, percibiendo que perdía el control de la situación, jugó su última carta. Todo esto es muy conmovedor. Intervino con desdén. Pero ¿acaso no permanece el hecho de que este individuo fue señalado como ladrón? ¿Realmente deseamos correr el riesgo de albergar a alguien así en nuestra comunidad? Jonas, resonó una voz nueva desde el umbral. ¿Desde cuándo te has vuelto tan preocupado por el bienestar de Eleanor? Eleanor giró para encontrarse con Abby, quien entraba en la sala con una expresión que Eleanor reconoció como amenazante. Abigail, comenzó Jonas. Este asunto no te incumbe. No me incumbe. Abby soltó una risa carente de toda alegría. Eleanor es mi familia, Jonas.
Su bienestar me incumbe enormemente. Abby se desplazó hasta colocarse junto a Eleanor y Samuel, un gesto silencioso de apoyo que no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. Y yo personalmente, prosiguió Abby, he sido testigo de cómo Samuel trata a Eleanor, con dignidad, con dulzura, como un verdadero compañero. Algo que no puedo afirmar de ciertos hombres en este valle. Su mirada se clavó intencionadamente en Jonas, y Eleanor notó cómo él se tensaba. De hecho, continuó Abby, me he estado cuestionando los verdaderos motivos detrás de este repentino interés en el pasado de Samuel, especialmente recordando las numerosas ocasiones en que Jonas ha intentado presionar a Eleanor para que venda su rancho. Un murmullo de inquietud recorrió la sala, y Eleanor observó cómo varios presentes comenzaban a contemplar a Jonas bajo una nueva luz. El sheriff Carey se aclaró la garganta. Bien, declaró, evidentemente ansioso por resolver el conflicto. Parece que existen diferentes perspectivas sobre este asunto. Sheriff, intervino Eleanor con determinación. Mi esposo no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Ha sido un miembro laborioso y estimado de esta comunidad durante 2 semanas. A menos que posea pruebas concretas de alguna irregularidad, no comprendo el propósito de esta reunión. Tiene razón, concedió el sheriff Carey. Sin acusaciones formales, sin evidencia de un delito real, no puedo tomar ninguna acción legal. Jonas parecía furioso. Esto es un error, sheriff. Están permitiendo que un criminal potencial... Jonas, lo interrumpió el pastor Silas con firmeza. Te sugiero que midas tus palabras con cuidado. La difamación es un asunto que no debe tomarse a la ligera. La advertencia quedó suspendida en el aire, y Eleanor observó cómo Jonas reevaluaba rápidamente su postura. Esto no termina aquí, masculló Jonas, aunque su voz había perdido parte de su anterior arrogancia. No, confirmó. Eleanor, no termina, porque ahora todos en la comunidad son testigos de hasta dónde eres capaz de llegar para apoderarte de mi propiedad. Mientras la multitud comenzaba a retirarse, Eleanor sintió un suave roce en su codo. Al girarse, encontró a Samuel mirándola con una expresión que mezclaba admiración y algo mucho más intenso. Gracias, expresó con sencillez. No me agradezcas, respondió Eleanor. Lo logramos juntos. ¿Eso crees? Eleanor recorrió con la mirada la sala que se vaciaba observando a Willie, ordenando orgullosamente los documentos del sheriff a Abby, conversando en voz baja con el pastor Silas, a varios miembros de la comunidad que ahora se acercaban a Samuel para estrechar su mano con gestos de arrepentimiento. Sí, respondió, experimentando una sensación en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Lo conseguimos. Mientras regresaban hacia donde estaban sus caballos, Samuel se detuvo abruptamente. Eleanor, ¿cierto? Lo que expresaste allí dentro sobre confiar en mi palabra, sobre la honestidad. Era cierto, pero no se trataba únicamente de defenderme, ¿verdad? Era sobre protegernos a ambos. Eleanor observó su rostro notando cómo la comprensión se reflejaba en su mirada. Sí, confesó. Era sobre defendernos. ¿Y qué somos nosotros? Eleanor, la pregunta flotó entre ellos llena de posibilidades que ninguno había expresado completamente hasta ese momento. Somos compañeros, declaró finalmente. Somos una familia. Somos, vaciló, intentando encontrar palabras para describir algo que había evolucionado tan paulatinamente, que apenas había notado su desarrollo. ¿Esto es real?, preguntó Samuel con suavidad. Eleanor lo contempló observando al hombre que había arriesgado todo por sus principios, que había trabajado sin descanso para ganarse su lugar, que había permanecido firme junto a ella frente a las acusaciones y el rechazo social. Vio al hombre que había comenzado como una solución práctica a sus dificultades y se había transformado en algo que nunca se atrevió a anhelar. Sí, afirmó pronunciando la palabra con más seguridad de la que había sentido en años. Esto es real. Mientras cabalgaban de vuelta al rancho, Eleanor se sorprendió pensando no en las tareas pendientes o en los problemas que Jonas seguramente seguiría causando.
En su lugar se encontró imaginando cómo sería despertar cada mañana sabiendo que no enfrentaba el día en soledad. Por primera vez desde el fallecimiento de Thomas, el futuro se presentaba como algo para anhelar, en lugar de simplemente resistir. 3 semanas después del enfrentamiento en la oficina del sheriff Eleanor, despertó con el sonido de risas. Por un instante permaneció quieta en la cama desconcertada por lo inusual del sonido. Había transcurrido tanto tiempo desde que la risa sincera había llenado su casa, que había olvidado cómo sonaba. Se incorporó y se aproximó a la ventana para observar a Samuel y Willie en el corral donde lidiaban con un carnero especialmente terco que se resistía a ser esquilado. Willie gesticulaba animadamente, evidentemente relatando una anécdota, mientras Samuel lo escuchaba con esa atención sosegada que había llegado a definir sus interacciones con el joven. La escena le arrancó una sonrisa. Desde aquella confrontación pública con Jonas, Samuel había experimentado una transformación que Eleanor no había previsto. La tensión perpetua de mantener oculto su pasado, de vivir temiendo ser descubierto, se había disipado por completo. En su lugar había emergido un hombre dotado de una serenidad confiada que permeaba cada aspecto de su labor en el rancho. Y lo más significativo era que se había convertido en un hombre que ya no se consideraba un visitante transitorio en la vida de Eleanor, sino alguien que verdaderamente pertenecía allí. Eleanor se vistió con premura y salió a encontrarse con ellos transportando 3 tazas de café humeante. Este momento de planificación tranquila, antes de sumergirse en las tareas del día, se había convertido en otro ritual matutino. «Buenos días», lo saludó distribuyendo las tazas. «Buenos días», contestó Samuel. Y Eleanor percibió la transformación incluso en ese simple saludo. La formalidad cautelosa que había caracterizado sus primeras semanas había desaparecido. En su lugar había surgido una calidez, una naturalidad que denotaba verdadera pertenencia. Willie me contaba sobre su estrategia para impresionar a Mary Henderson en el baile de la cosecha, comentó Samuel con una sonrisa. Eleanor arqueó una ceja. «Ah, sí. ¿Y cuál es esa estrategia?» Willie se ruborizó intensamente. «No es nada extraordinario, solo pensaba invitarla a bailar». «Es una excelente estrategia», afirmó Samuel con seriedad. «Simple y directa, las mejores siempre son las más sencillas». Eleanor observó a ambos advirtiendo cómo Willie evidentemente valoraba el criterio de Samuel, cómo había llegado a ver en el hombre mayor no solo a un empleador, sino a una figura paterna. Era conmovedor presenciar esta relación que se había desarrollado con tanta naturalidad. Hablando del baile de la cosecha, mencionó Samuel adoptando un tono ligeramente más formal. Me preguntaba si sería adecuado que yo asistiera. La pregunta tomó a Eleanor por sorpresa. ¿Por qué no habría de serlo? Bueno. Samuel se encogió levemente de hombros. Todavía soy relativamente nuevo en la comunidad. Eleanor lo interrumpió con firmeza antes de que pudiera mencionar el incidente con Jonas. Eres parte de esta comunidad, parte de esta familia. Por supuesto que asistirás. Observó cómo la tensión abandonaba sus hombros ante sus palabras, y comprendió que a pesar de todo lo vivido juntos, él aún ocasionalmente dudaba de su lugar aquí. Willie, aparentemente envalentonado por el respaldo hacia Samuel, se atrevió a hacer su propia sugerencia aclarándose la garganta. ¿Podrían bailar juntos también?, preguntó con la característica franqueza de la juventud. Todo el mundo sabe que están casados. Sería extraño si no lo hicieran. Eleanor sintió que el rubor teñía sus mejillas. La cuestión de su matrimonio había permanecido curiosamente inexplorada desde el enfrentamiento con Jonas. Habían comenzado a comportarse como una pareja casada, en diversos aspectos, realizando planes conjuntos, trabajando como compañeros, compartiendo alimentos y extensas conversaciones nocturnas. Sin embargo, las formalidades legales y sociales de su unión permanecían en una especie de cómodo limbo que ninguno se había atrevido a examinar demasiado. «Willie». Había algo en su voz que sugería que no se trataba únicamente de las expectativas sociales del baile. «Entonces bailaremos», contestó Eleanor, sorprendiéndose por la naturalidad de su respuesta.
El resto de la mañana transcurrió en labores familiares, pero Eleanor comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La manera en que Samuel le alcanzaba las herramientas antes de que las solicitara. Cómo distribuían las tareas naturalmente sin necesidad de discutirlo. El hecho de que cuando Willie se hirió el dedo con un alambre de púas, ambos reaccionaron simultáneamente para auxiliarlo, colaborando para limpiar y vendar la herida con la eficiencia de compañeros experimentados. Reflexionó precisamente el tipo de matrimonio que había compartido con Thomas, pero al mismo tiempo algo completamente distinto. Con Thomas había experimentado la pasión ardiente y la intensidad característica de los jóvenes enamorados, forjando un futuro juntos. Con Samuel existía una conexión más profunda. Una alianza fundamentada en el entendimiento mutuo y el respeto que había florecido paulatinamente hasta transformarse en algo que escapaba a cualquier definición simple. La tarde fue interrumpida por la llegada del pastor Silas, quien se presentó con una expresión grave, que instantáneamente alertó a Eleanor. «Eleanor, Samuel», saludó. «Me preguntaba si podríamos conversar». Se acomodaron en el porche disfrutando de la suave brisa que comenzaba a traer los primeros indicios del otoño venidero. El pastor Silas aceptó una taza de té ofrecida por Eleanor, pero la sostuvo sin probarla, visiblemente inquieto por cómo iniciar la conversación. «He venido», pronunció finalmente, «porque han surgido ciertas inquietudes sobre su matrimonio». Eleanor sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de inquietudes? Jonas ha estado insinuando que su unión carece de legitimidad, que fue meramente un acuerdo conveniente sin la debida formalización. Samuel se tensó junto a Eleanor. «¿Y qué les ha respondido usted?» «Les he asegurado que yo mismo oficié su ceremonia», respondió el pastor Silas con firmeza, «que es una unión bendecida por Dios y reconocida legalmente». Eleanor frunció el ceño. «Pero, pastor, nunca hemos celebrado una ceremonia formal. Todo esto comenzó como un arreglo práctico que ha evolucionado en algo auténtico», concluyó el pastor Silas con dulzura. «Querida, he estado observándolos durante estas semanas. He sido testigo de cómo se cuidan mutuamente, cómo trabajan juntos, cómo se han convertido en una verdadera familia. En todos los aspectos significativos ya están casados». Eleanor miró a Samuel reconociendo en sus ojos la misma sorpresa que sentía. «Lo que propongo», prosiguió el pastor, «es formalizar lo que ya existe, una ceremonia real con testigos presentes para acallar definitivamente a Jonas y reconocer oficialmente lo que ustedes han construido juntos». La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos. Eleanor se encontró examinando el rostro de Samuel, intentando descifrar sus pensamientos. Era esto lo que él deseaba. Un matrimonio verdadero con todas sus implicaciones. «¿Qué opinas?», susurró Samuel, y ella comprendió que él atravesaba el mismo dilema interno. «Creo», respondió Eleanor con cautela, «que el pastor está en lo correcto. En todos los aspectos fundamentales ya somos una familia». Pero Eleanor dudó, buscando expresar sentimientos que apenas comenzaba a comprender. «Pero necesito estar convencida de que esto es lo que ambos anhelamos genuinamente. No por simple conveniencia, no solo para callar a Jonas, sino porque... ¿Por qué? Porque cuando nos casemos, expresó con una seguridad que la sorprendió. Quiero que sea porque decidimos estar juntos, porque lo que hemos construido merece ser oficializado». Samuel permaneció callado por un extenso momento sin apartar la mirada de su rostro. Eleanor continuó: «Finalmente, cuando llegué aquí creía estar buscando un refugio, un lugar donde desvanecerme y reinventarme como otra persona». Se detuvo intentando encontrar las palabras precisas, pero descubrí algo que no sabía que estaba buscando. Encontré un hogar, encontré un propósito, Se interrumpió. Luego se irguió como si hubiera alcanzado una resolución. «Encontré amor». Las palabras impactaron a Eleanor como una descarga física. Habían bordeado el concepto durante semanas discutiendo sobre compañerismo, familia y pertenencia, pero ninguno había pronunciado esa palabra específica. «Samuel, sé que esto no formaba parte del acuerdo inicial», prosiguió apresuradamente. «Sé que buscabas ayuda práctica, no complicaciones sentimentales. Pero, Eleanor, te amo. Amo tu fortaleza,
tu determinación la manera en que defiendes tus convicciones. Amo cómo me has hecho sentir que pertenezco nuevamente. Eleanor sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Sabes qué amo de ti?, preguntó dulcemente. ¿Qué amo que me veas como una compañera, igual no como una damisela en apuros, que necesita ser rescatada? Amo que me hayas brindado el espacio para desarrollar mi fortaleza mientras me permites apoyarme en ti cuando lo necesito. Amo que me hayas ayudado a creer en un futuro que jamás me había atrevido a imaginar. Se acercaron con delicadeza, como si temieran que un movimiento brusco pudiera disolver la magia del instante. Samuel entonces preguntó suavemente, «¿Esto significa que aceptas la propuesta del pastor Sí?», contestó Eleanor con voz firme. Pero no únicamente por las razones prácticas que él sugirió. Es un sí porque deseo ser tu esposa, Samuel Whittaker, el hombre auténtico que eres, no la imagen que alguna vez creí necesitar. Cuando sus labios se encontraron fue con la ternura característica de quienes han aprendido a atesorar lo que han descubierto. No fue un beso impetuoso de jóvenes enamorados, sino algo más significativo. El beso de dos almas que habían llegado a conocerse en profundidad y habían decidido conscientemente forjar un camino juntos. El pastor Silas carraspeó discretamente. ¿Entonces puedo interpretar que están dispuestos a formalizar este acuerdo? Sí, respondieron simultáneamente. Ambos rieron ante su perfecta coordinación. Magnífico. Sugiero celebrar la ceremonia este sábado antes del baile de la cosecha. Así podrán festejar adecuadamente como matrimonio recién formado. La boda resultó ser exactamente lo que Eleanor nunca supo que deseaba. Sencilla pero emotiva, celebrada en el granero que habían restaurado juntos con Abby y Willie como testigos, y el pastor Silas oficiando con la solemnidad que la ocasión merecía. Eleanor portaba su vestido más elegante, el azul marino que había sido un obsequio de Thomas, que curiosamente parecía perfecto para esta nueva etapa. Samuel había conseguido una camisa nueva, y Willie insistió en prestarle una corbata que perteneció a su padre. Al intercambiar votos, las palabras surgieron de su propia inspiración, fruto de extensas conversaciones sobre el verdadero significado del matrimonio, más allá de lo legal abarcando lo espiritual. «Te prometo», expresó Eleanor, entrelazando sus manos con las de Samuel. «Ser tu compañera en cada aspecto de nuestra vida, trabajar a tu lado, enfrentar los desafíos juntos, y construir un futuro que honre nuestras raíces y nuestros sueños compartidos». «Te prometo», contestó Samuel con voz firme. «Reconocer tu fortaleza mientras comparto la mía, ser el hombre que mereces tener a tu lado, no solo el que necesitas, y atesorar la vida que hemos construido juntos». Cuando el pastor Silas los declaró marido y mujer, su beso fue recibido con lágrimas de felicidad de Abby y los alegres vítores de Willie. Esa noche, durante el baile de la cosecha, compartieron su primer baile como matrimonio oficial. Eleanor se sorprendió al notar cuán natural se sentía estar en los brazos de Samuel, cómo sus cuerpos se complementaban de maneras que jamás había imaginado cuando redactó aquel anuncio práctico en el periódico. «Hay algo de lo que te arrepientas», susurró Samuel mientras se movían suavemente por la pista improvisada en el granero de la comunidad. «¿De qué hablas?» «De no haber encontrado al vaquero experimentado y fuerte que originalmente buscabas». Eleanor sonrió recordando aquellos primeros días cuando estaba convencida de lo que necesitaba. «Solo me arrepiento de una cosa», respondió. «¿Qué cosa?» «De haber tardado tanto en darme cuenta que lo que necesitaba y lo que anhelaba eran la misma persona». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, mientras su comunidad festejaba la cosecha y la llegada del otoño, Eleanor reflexionó sobre los cambios desde aquella mañana ventosa, cuando tomó la decisión desesperada de buscar un esposo por correspondencia. Había buscado ayuda práctica y encontró amor verdadero. Había buscado seguridad y descubrió aventura. Había buscado sobrevivir y encontró motivos para prosperar. Al regresar a casa esa noche, su hogar ahora oficialmente compartido, Eleanor se detuvo en el umbral contemplando las tierras bañadas por la luz lunar. Todo parecía idéntico a antes, pero de alguna manera todo había cambiado por completo. «¿En qué piensas?»,
Preguntó Samuel mientras se unía a ella en el porche. En el futuro, contestó Eleanor, sorprendida por su propia respuesta. En la primavera que se acerca en los años venideros en la familia que estamos comenzando a formar. Samuel la rodeó con sus brazos por detrás, y Eleanor se reclinó contra él absorbiendo la firmeza de su presencia, el calor de su cariño. ¿Sabes qué es lo que me parece más extraordinario?, murmuró Samuel, su voz suave junto a su oído. ¿Qué? Que dos personas que habían experimentado tantas pérdidas pudieran encontrarse y crear algo enteramente nuevo. Algo que ninguno imaginaba posible. Eleanor giró entre sus brazos observando el rostro del hombre que había llegado como un desconocido a harapos y se había transformado en su compañero, su amor, su destino. No fue casualidad, reflexionó finalmente. Fueron decisiones. Decidimos confiar uno en el otro. Decidimos colaborar juntos. Decidimos amar, y seguiremos decidiendo todos los días, prometió Eleanor, sellando el juramento con un beso que sabía a café mañanero, y sueños nocturnos a esfuerzo constante, y días serenos a un amor que había evolucionado desde lo práctico hasta convertirse en algo tan perdurable como la tierra misma. Mientras se dirigían al interior de la casa, su hogar, Eleanor se sintió inundada por una gratitud tan inmensa que casi la desbordaba. Había iniciado el año creyendo que su futuro era algo que simplemente debía resistir. Ahora, con la mano de Samuel entrelazada con la suya, comprendía que el futuro era algo que construirían juntos día tras día, decisión tras decisión. Promesa cumplida tras promesa cumplida. La brisa nocturna danzaba entre los pastizales, donde las ovejas descansaban plácidamente trayendo consigo las señales del otoño venidero y la promesa de una primavera futura de estaciones que girarían eternamente, mientras el amor que había florecido en este rincón del mundo solo se fortalecería con el paso del tiempo. A lo lejos, las montañas majestuosas se erguían contra el firmamento estrellado, inmutables y eternas testigos silenciosos del milagro que había ocurrido en este modesto rancho, donde dos almas heridas habían aprendido a sanar en compañía, y Eleanor Whittaker, quien antes fuera Eleanor Tate, se entregó al sueño esa noche, no con el peso aplastante de la soledad sobre su pecho, sino envuelta en el cálido abrazo de la pertenencia, la certeza del amor verdadero y la profunda satisfacción de una vida que finalmente se vivía en plenitud. A continuación te presentamos dos historias fascinantes que aguardan tu atención. Simplemente selecciona la imagen que desees ver, y la reproducción comenzará automáticamente.